Cordial saludo, mi nombre es Luis Antonio Laguado Martínez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAM, curso Electrónica de Potencia, periodo 2-1604, 2025. El trabajo que será presentado en la fase 4, el diseño del conversor AC-DC y DC-AC, presentado al tutor Alexander Cortés Llanos. Eh, para ello nosotros vamos a estar haciendo entonces los cálculos para este diseño en base a los parámetros del motor, ¿sí? En este caso tenemos entonces una fuente de alimentación de voltaje de entrada senoidal monofásico de 115 voltios RMS, la frecuencia de línea 60 Hz, el voltaje de fase 100 parámetros del motor, voltaje de fase 115 voltios RMS, la potencia 1.3 HP, la corriente nominal 9.5 amperes, el factor de potencia 0.82 y un rango de frecuencia entre 40 y 120 Hz. Para la memoria de cálculo tenemos entonces, calculamos el voltaje rizado, pero primero es necesario hallar el voltaje pico. Como tenemos un voltaje RMS, este lo multiplicamos por la raíz de 2 y obtenemos el voltaje pico. Una vez que obtenemos el voltaje pico, eh, teniendo en cuenta que se requiere una buena calidad de la señal, se toma un valor de R igual a 4%. Luego hallamos el voltaje de rizado pico pico, que va a ser igual a R por el voltaje pico, que va a ser igual a 6,505 o 6.505. Luego, para hallar el voltaje de rizado pico, pues dividimos este entre 2 y nos va a dar 3.25 voltios. Para hallar el valor del condensador, luego se tiene que este va a ser igual al voltaje de rizado pico pico. Este va a ser el voltaje, perdón, el voltaje rizado pico pico va a ser igual a la corriente entre dos veces la frecuencia, en este caso la de control, que es 60 Hz, por el capacitor. Acá nosotros hacemos entonces el despeje y hallamos el capacitor. En este caso, tenemos que una corriente de 9.5 amperes para este motor y una frecuencia de 60 Hz. Entonces, hallamos estos cálculos, hacemos estos cálculos y obtenemos que aproximadamente tenemos un capacitor de 12.170 microfaradios. En un valor comercial podríamos conseguir un capacitor electrolítico de 12.000 microfaradios. Para hallar el valor medio o de continua a la salida del voltaje DC, se tiene entonces que el voltaje mm, CD va a ser igual al voltaje pico menos el voltaje rizado pico, ¿sí? Haciendo estos cálculos tenemos que el voltaje en continuo va a ser igual a 159.38 voltios. Sí, luego pues pudiéramos decir que si tuviera un condensador de 12.000 microfaradios a un voltaje de 160 voltios DC. Eh, para calcular, para calcular la resistencia, tomando en cuenta entonces que vamos a estar trabajando con este voltaje de DC de 159.38, pues aplicando ley de Ohm, hallamos el valor de resistencia, la cual nos da 16.77 ohmios más o menos 5%. Los resultados entonces de los cálculos son para el conversor AC, el voltaje rizado 3.25, el capacitor de filtrado, capacitancia y voltaje 12.170 microfaradios y 159.38 voltios. El voltaje en continua es 159.38 voltios también. Entonces luego, haciendo acá el desarrollo matemático para hallar el filtro pasabajas, el cual va a ir antes de la alimentación del motor. En este caso, pues tenemos la fórmula que frecuencia promedio va a ser igual a la frecuencia mínima más la frecuencia máxima entre dos. Teniendo en cuenta que para el cálculo vamos a tomar una frecuencia mínima de 60 Hz, esta la multiplicamos por 10, nos va a dar 600, y la frecuencia triangular, en este caso nosotros veníamos trabajando con 1020 Hz, la dimos entre 10, ella nos da 102. Hallando la frecuencia promedio, entonces tenemos que nos da 351 Hz. Con esta frecuencia promedio nosotros vamos a hacer el cálculo de en este caso de la bobina, ¿sí? De la bobina o de la inductancia que vamos a necesitar para el filtro. Haciendo el cálculo correspondiente, haciendo el despeje de la fórmula correspondiente, haciendo el despeje acá de acá, en este caso de la bobina, acá obtenemos que esta nos da un valor y haciendo los cálculos correspondientes, nos da un valor de 2.05 milihenries. El cálculo del capacitor trifásico, del motor trifásico conectado a una red monofásica, se toma la relación
por kilovatio, por kilovatio se requiere 70 microfaradios. Haciendo esos cálculos correspondientes y pasando los HP a vatios o a kilovatios, obtenemos la siguiente relación. Entonces nosotros vamos a necesitar un capacitor de marcha o de arranque de 67,88 microfaradios. Acá entonces ya luego nos piden que el diseño del circuito del conversor AC, conversor DC, el filtro pasa baja y la alimentación del motor con corriente alterna. Acá, pues en este caso, nosotros tenemos el circuito completo donde hemos incorporado la señal SPWM, tenemos el conversor AC-DC, tenemos el conversor DC-AC, tenemos el filtro pasa baja y la alimentación del motor como tal, ¿sí? Entonces acá pues hemos hecho la descripción de la figura. En la anterior figura se presenta el circuito completo del diseño de arranque del motor trifásico, como ya lo decíamos, ¿sí? Acá en esta parte hemos resaltado la parte del conversor AC/DC, en el cual pues podemos ver que acá estamos alimentando con una fuente en alterna, 162,63 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Y acá, tomando en cuenta que este voltaje es AC, él puede variar, entonces acá me está marcando 154,735 y acá el voltaje de salida en DC nos marca 159 tal cual como lo dio en el cálculo, en los cálculos correspondientes realizados. Aquí hemos implementado una resistencia de 15 ohmios y acá hemos implementado el capacitor de 12.000 microfaradios, el cual nos dio 2.171, pero pues lo dejamos en 12.000, un valor comercial. Acá también podemos ver que el voltaje de salida acá del circuito conversor ACDC es de 157 voltios. Luego, acá nosotros nos están pidiendo que el análisis de las señales de entrada y salida del conversor AC y del conversor em, DC. Entonces, cuando hemos hecho acá en este caso, la, la señal, en este caso hemos graficado acá la señal de entrada al conversor AC-DC y la salida del puente de Dios. Entonces, como podemos ver, nosotros acá tenemos una señal sinusoidal, la cual está ubicada en una frecuencia de 60 Hz. Recordemos que el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces 1/60 me va a dar 16,66 segundos, milisegundos acá aproximadamente. Entonces acá tenemos un voltaje de 81,08, recordando que este es el voltaje pico, ¿sí? Y acá vamos a obtener entonces en este caso el voltaje de rizado, ¿sí? El voltaje de rizado acá es de 3,23 y a nosotros de 3,25 prácticamente. Acá está el voltaje de rizado y a nosotros nos dio en este caso el voltaje de rizado 3,25, entonces estamos en los cálculos correctos. Acá, pues como podemos ver en la figura 3 se tiene la entrada del voltaje del conversor AC/DC, la cual maneja una frecuencia de 60 Hz, como hablábamos, y teniendo en cuenta que bueno, lo que explicábamos, que la frecuencia es la inversa del periodo, entonces se ubica a 16,66 milisegundos, como explicábamos acá. Para la señal del puente rectificador y la señal rectificada, es decir, se tiene una frecuencia eh, que esta será dos veces la frecuencia de entrada. En este caso, si tenemos una frecuencia de 60 Hz, luego vamos a tener a la salida una frecuencia de 120 Hz, la cual lo vamos a ubicar a 8,33 segundos, que era lo que veíamos acá, ¿sí? En la figura, a los 8,33 segundos, aproximadamente 8,58 milisegundos, perdón, estamos ubicando el voltaje de rizado, como lo podemos ver acá. En la figura 2, entonces, perdón, acá nos piden entonces que analizar en el osciloscopio los resultados de las señales obtenidas tanto del conversor DC y las señales de voltaje de frecuencia del motor eléctrico que correspondan con lo teóricamente esperado. Entonces acá nosotros tenemos a la salida, en este caso es a la salida del puente H, ¿sí? La salida del puente H para la alimentación del circuito del motor. Acá nosotros tenemos que a una frecuencia de 120 Hz, que es con la señal que estamos alimentando, tenemos
133.47 voltios, tomando en cuenta que el motor se está alimentando a 220. Entonces acá también estamos en los cálculos correctos. Acá para la otra línea, entonces estamos alimentando de 134. Esto nos va a dar un promedio entre las dos líneas de 220 voltios. Y acá eh, de 220 voltios. Y acá también para una frecuencia de 120 Hz hemos ubicado entonces el, ya esta es en la salida del filtro. Como se puede ver, acá la señal no es completamente una señal sinusoidal porque acá está siendo afectada por el ruido del motor. Entonces acá tenemos que estamos alimentando el motor con 135 voltios. Como decíamos, estos 220, acá están las dos líneas, son 220. Ya luego vamos a ver la señal del capacitor. Sí, acá tenemos entonces la señal del capacitor. Recordemos que el capacitor que calculamos era de 68, de 67,88 microfaradios a 250 voltios. Entonces él acá nos está entregando una línea de 123 voltios punto 13 a una frecuencia de 200, de 2,81 milisegundos, recordando que la frecuencia para este señor era de 351 Hz, como lo habíamos calculado. Entonces luego nos da un periodo de 2,8 milisegundos, ¿sí? Acá, en esta imagen, no la solicitaban, pero la hemos colocado. Acá se puede ver entonces el desfase de las tres señales. Sí, acá está el desfase que existe en cada una de las señales. Nosotros debemos tener un ángulo de desfase para un motor trifásico que es ideal, debería ser 120 voltios, 120 grados, perdón. Al obtener ese ángulo de desfase, esto permite que se pueda generar un campo eléctrico, un campo magnético giratorio. Y acá ya luego nosotros entonces podemos, eh, acá hemos hecho presentado una imagen del arranque del motor, ¿sí? Acá donde tenemos el filtro pasabajas, la bobina que hemos utilizado, y acá nosotros hemos colocado un amperímetro para verificar la corriente. En este caso tenemos una corriente de 4,14 amperes. Si nosotros, teniendo en cuenta que se trata de un motor de 1,3 HP, pasamos estos HP a vatios, si nosotros hacemos un cálculo correspondiente, nos va a entregar que la corriente es más o menos 4 4 amperes, ¿sí? Y un motor, por lo general, en vacío trabaja al 30% de su corriente nominal. Más o menos la corriente nominal de este de 9,5, un 30% será 2,81, aproximadamente 3 amperes. Y nos está en la simulación, nos está mostrando 4,14 porque realmente el motor no está consumiendo. Realmente el motor está prácticamente en vacío, así que estamos relativamente cerca de la corriente, por lo que se puede ver que en la simulación los cálculos realizados y la simulación tienden a estar o a ser congruentes con la realidad. Acá, en este caso, hemos eh, hecho una variación en la frecuencia. Acá, cuando se nos pide analizar el circuito para tres frecuencias diferentes, ¿sí? Y verificar la velocidad para cada uno de ellos. Acá, entonces, hemos hecho una variación para una frecuencia de 40 Hz, la cual la ubicamos a 12,50, un periodo de 12,50 milisegundos. Tenemos 123 voltios. Acá, como se puede ver, la velocidad del motor es 530 Hz. Cuando nosotros modificamos la frecuencia y la pasamos a 60 Hz, que era como veníamos trabajando, vemos que tenemos 131 voltios. Esto lo estamos haciendo en una sola línea, ¿sí? En L1, en este caso la alimentación de L1, la salida para alimentar el motor, la salida del filtro pasa abajo. Acá vemos que la velocidad se incrementó a 1500 RPM. Digamos que como se trata de simulación, se puede ver que se incrementó bastante, pero es por un tema de simulación en un variador de frecuencia en físico real. De pronto el cambio de 40 a 60 Hz no es tampoco tan alto o varía tanto como está variando acá en 1000 revoluciones, ¿sí? En este caso la velocidad. Cuando pasamos a una frecuencia de 90 Hz en la señal de control, ¿sí? Que es la señal senoidal, acá nosotros podemos ver cómo el motor empieza a trabajar a su máxima, se está exigiendo al máximo. Acá de hecho nosotros le estamos pasando un voltaje de 140 voltios
para esta frecuencia de 90 Hz, nosotros la ubicamos en un periodo de 8.50 milisegundos. Sí, acá podemos ver que hay ciertos picos, sí, cierta variación, se alcanzan a producir unos picos. Esto también pues es parte del ruido que presenta el motor y tomando en cuenta que acá se ajustan las rampas también para la aceleración. Acá podemos ver que el motor nos alcanza una velocidad de 2520 RPM. Acá luego hemos llenado la tabla, lo que veníamos explicando, a 40, 60 y 90 Hz, cómo se ha comportado y cómo subieron las RPM. Acá, bueno, ya luego acá se ha hecho la lectura del artículo solicitado para el cual, donde explicamos cuál es el papel del módulo EG8010, que en este caso en el diseño del convertidor DC-AC. Sí, entonces acá hay las ventajas que ofrece. Entonces, como podemos ver, este es un módulo que me permite generar una señal SPWM, ¿sí? En este caso, el cual compara una onda sinusoidal de 60 Hz que viene a hacer la referencia de una forma de onda triangular en forma de en una frecuencia mucho más alta, también conocida como portadora. Luego el módulo tiene como función implementar una técnica para hacer variar el ancho de pulso en proporción con la amplitud de una onda sinusoidal evaluada en el centro del mismo punto. Entonces se puede decir que se realiza una variación de la amplitud conservando la frecuencia en la señal de la portadora, lo que permite definir la forma, calidad y regulación de la señal de la onda de salida con la que vamos a alimentar posteriormente el, en este caso, el conversor DC-AC. Recordemos que acá hemos implementado eh, dos drivers, ¿sí? Y un circuito de puente H conformado por cuatro MOSFET para poder alimentar el filtro pasa abajo y posteriormente el motor. Entonces acá, si vamos a Proteus, acá tenemos la simulación. Vamos a pararla y la mandamos a iniciar nuevamente. Bueno, antes de iniciarla, acá podemos ver entonces el circuito. Vamos a pararla un momento para poder ver el circuito. ¿Sí? Acá tenemos el circuito completo donde está el inversor, el comparador, en este caso, bueno, el generador de la señal SPWM. Acá tenemos en esta parte el conversor AC/DC, ¿sí? Acá tenemos los drivers, el driver uno, driver 2, junto con el puente H me viene a conformar el conversor DC-AC. Y acá finalmente tenemos ya para el arranque del motor, donde tenemos el filtro, tenemos el filtro, perdón, tenemos acá la bobina que hemos calculado, tenemos acá el capacitor y acá tenemos el arranque del motor. En este caso, este es el conjunto del filtro pasa abajo y aquí podemos ver el arranque del motor. Entonces, ahora sí podemos simular y acá, como podemos ver, tenemos una frecuencia, en este caso de la señal de control a 60 Hz. En este caso, nosotros acá hemos implementado un voltaje de 4.56, 4.55 voltios. Y acá tenemos la frecuencia triangular, que es 1020 y con una amplitud de 5.2 voltios, 10.4 pico a pico. Acá, esperamos que cargue. Está un poquito lenta. Me imagino que es por lo que estamos grabando el, la señal. Pues la tenía precisamente ya simulada pues por este mismo problema, pero pues la quise enviar nuevamente. Acá, bueno, acá podemos ver entonces la señal del osciloscopio, la señal generada en este caso de la señal SPWM, ¿sí? Luego acá no ha cargado todavía. Bueno, acá podemos ver entonces el conversor, ¿sí? En este caso como el conversor, vemos que, bueno, acá en este caso nos está dando 153 voltios, pero pues acá todavía no se ha normalizado la simulación, pues
acá poco a poco irá ir bajando para poder observar tanto, acá podemos ver aproximadamente los 159 del voltaje DC y acá poco a poco se va a ir normalizando para poder ver, en este caso, este es el conversor AC/DC para poder ver acá em, el voltaje que estábamos manejando, ¿sí? Acá este caso nos está dando el voltaje pico y acá, bueno, acá podemos ya verificar, bueno, la alimentación del motor no la podemos ver todavía. En este caso acá la salida de los drivers todavía no está cargando, pero acá podemos ver entonces ya luego la señal, ¿sí? Como decíamos, la señal para el motor, ¿sí? La tenemos a 60 Hz, en este caso la simulación nos está dando que estamos alimentando con 140 voltios. Esta es la primera línea, la línea uno para el motor, y tomando en cuenta que es un motor trifásico, lo estamos alimentando con dos líneas y un capacitor de arranque. Sí, entonces acá, como podemos ver, se puede corroborar lo que explicábamos en la parte teórica. Acá pues no nos ha cargado aún la parte de la salida del driver, la salida del puente H, en este caso, que es la que tenemos acá, pero pues no nos ha cargado como tal. Pero pues igual acá en en la imagen que teníamos. A ver, la buscamos. Ah, bueno, esta. Acá se puede ver, sí, las señales que nos da en este caso la salida del puente H. Pues esta ha sido mi explicación. Espero se haya podido entender y comprender. Muchas gracias por la atención.